Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Francisco Celada Cervantes y voy a exponer mi proyecto final de bioinformática, que se titula Análisis predictivo de la interacción de la proteína G3P del fago M13 y las fibrillas amiloides de alfa-sinucleína de Homo sapiens. Las sinucleopatías son un grupo de trastornos o enfermedades neurodegenerativas caracterizadas por la acumulación de agregados de la proteína alfa-sinucleína con un plegamiento anómalo en su estructura terciaria. Esto en neuronas y células gliales, principalmente en los sistemas nerviosos periférico y central. Los padecimientos más frecuentes entre la población de este grupo de enfermedades son el mal de Parkinson y la demencia por cuerpos de Lewy, en donde se presenta un componente autosómico dominante del gen que codifica para la alfa-sinucleína, que es el SNCA. La proteína alfa-sinucleína también ha sido identificada como un marcador biológico en la enfermedad de Alzheimer, desarrollando un proceso patogénico mediado por diversas mutaciones. Además, se tiene la hipótesis de que las fibrillas se forman por procesos de nucleación y ensamblaje como consecuencia del comportamiento priónico de fragmentos incompletos provenientes de parálogos o la interacción con proteínas Tau. Esto favoreciendo la interacción del dominio hidrofóbico, que se constituye de los aminoácidos 66 a 95 de la alfa-sinucleína. En recientes estudios se descubrió que la estructura tubular del fago filamentoso M13 de Escherichia coli se asemeja a la de las fibrillas formadas por monómeros de alfa-sinucleína e incluso por beta-amiloides, teniendo la capacidad para disgregarlas. Sin embargo, se desconoce el tipo de interacción entre proteínas que puedan presentar. Como se puede apreciar, es un fago templado que posee una geometría transeccional pentagonal. Se puede ver en la parte inferior izquierda de la figura 2 que el fago presenta unas pequeñas fibrillas de color azul y de color verde. Las fibrillas de color azul representan a los filamentos de proteína G3P, en este caso es el receptor primario, y las fibrillas verdes representan al receptor, al correceptor G6P. Sin embargo, cree que no interactúan directamente con la proteína G6P debido a que eh, tiende a utilizar proteínas que se encuentran del otro lado de la membrana. Como objetivos del trabajo, primero que nada es analizar el grado de conservación que tienen las proteínas ortólogas a la alfa-sinucleína humana. También realizar el modelado predictivo por homología de los monómeros de los complejos proteicos en estudio. Esto para poder comparar la identidad que presentan entre sí. Se busca llevar a cabo el modelado predictivo de regiones no caracterizadas en el dímero G3P por técnicas cristalográficas. Esto para poder llevar a cabo su refinamiento y un mejor proceso de docking, que nos lleva al siguiente punto, que es realizar el docking monomérico y oligomérico entre las proteínas G3P y alfa-sinucleína. Esto para poder inferir el tipo de interacción que presentan entre sí. De acuerdo, es importante mencionar que este trabajo consta de tres partes. El primero es un análisis filogenético de la proteína alfa-sinucleína en mamíferos. El segundo es el modelado predictivo de regiones no caracterizadas por cristalografía para el dímero, en este caso, de la proteína G3P, que es la unidad funcional, además de llevar a cabo el refinamiento manual en los rizos, adicionar átomos y minimizar las estructuras, incluyendo también el de las fibrillas. Por último, se llevó a cabo el análisis predictivo de interacción entre estas. Bueno, pues para el análisis genético se realizó la búsqueda de homólogos para la proteína alfa-sinucleína humana con un código de acceso P37840 en el NCBI. Esto por medio del software BLAST, utilizando la herramienta T-BLASTN, usando como base de datos al RefSeq de RNA, limitando la búsqueda a mamíferos, que se identifican con el taxid 40674, excluyendo a Homo sapiens, que, bueno, se delimita por el taxid 9606 y esto únicamente contemplando la secuencia de referencia debido a la cantidad de isoformas.
Se delimitó el algoritmo de búsqueda con un umbral del e-value o expected threshold de 0.01, empleando la matriz Blossom 90, manteniendo los parámetros composicionales de forma predeterminada, descartando variantes de transcritos e isoformas que presenten otros organismos, únicamente utilizando el de mayor identidad, lo cual nos arrojó 173 secuencias, de las cuales únicamente se seleccionó la región codificante o CDS para posteriormente descargarlas en formato multifasta. De manera consecuente, se realizó la técnica de alineamiento por traducción inversa mediante el software de MBOS y su herramienta Transec, rectificando el marco de lectura de tal manera en que no se presentaran errores en la traducción. Posteriormente, se llevó a cabo el alineamiento múltiple de las secuencias de aminoácidos empleando el software de Eugene, la versión 45, con el programa Muscle. Se prosiguió a utilizar el programa TranAlign, igualmente del software MBOS, para realizar el alineamiento indirecto de los codones, usando como referencia el alineamiento de aminoácidos y así poder realizar un análisis estadístico con el software de JModel Test. Esto utilizando el criterio de ACAIC o el AIC, obteniendo el modelo evolutivo más adecuado, así como los parámetros óptimos para el cálculo de la topología del árbol filogenético, la cual se realizó con el software PAUP versión 4.0. Esto pues bajo el método de análisis de máxima verosimilitud, previamente determinando el grupo externo según un análisis por UPGMA. En este caso se designó a los caninos, que es el Canis lupus, y se realizó la prueba de Bootstrap con 1000 pseudoréplicas, encontrando 784 topologías diferentes, sin embargo manteniendo una estructura similar entre sí. Finalmente se visualizó y organizó el árbol filogenético en el programa FigTree en la versión 1.4.4. De acuerdo, se realizó la búsqueda de secuencias homólogas para la proteína G3P con un código de acceso P69168 por medio del software BLAST, utilizando su herramienta BLASTP. Se utilizó la base de datos de proteínas no redundantes o NR, empleando la matriz Blossom 62 y un e-value predeterminado de 0.05, seleccionando pues, la proteína de referencia con una mayor identidad. En este caso, con el código de acceso NP 510891, para posteriormente realizar la búsqueda de la estructura cristalizada en la base de datos del PDB o Protein Data Bank, obteniendo la estructura del monómero con el ID 1G3P y su unidad funcional, el dímero, con el ID 2G3P. De manera consecuente, se utilizó el software web SwissModel para realizar la producción de la estructura por homología, usando como plantilla la proteína cristalizada del dímero funcional. Se descargó el archivo resultante en formato PDF y se prosiguió a editar su estructura en el software Quimera 1.16, agregando hidrógenos y minimizando la estructura, repitiendo este último procedimiento para la proteína alfa-sinucleína monomérica con un plegamiento normal y el complejo nonamérico de alfa-sinucleína plegada en forma de hojas beta. Por otra parte, se utilizó el software Quimera X 1.4 con la herramienta AlphaFold para realizar la predicción de la estructura monomérica de la proteína TRA-A. Este pues tiene un código de acceso WP 000994779, además de realizar la descarga de la estructura del PDF de Escherichia coli del PDB. Esta pues se encuentra compuesta por 75 monómeros y pues se visualiza el alineamiento de la proteína TRA-A y alfa-sinucleína en el software de JAL-View. Finalmente, se empleó el software web de Shang Lab para llevar a cabo un análisis PEPI, cuyo acrónimo significa Protein-Protein Interaction Prediction, o interacción o predicción de la interacción entre proteínas, utilizando los componentes monoméricos, la proteína TRA-A y alfa-sinucleína con respecto al dímero de la proteína, G3P. Posteriormente se llevó a cabo la predicción de la interacción entre los complejos proteicos, considerando los scores con mayor significancia para efectos de este estudio.
Finalmente, se utilizó el software web PatchDoc con la versión 1.0 para llevar a cabo la predicción en la interacción entre el dímero G3P obtenido en el punto anterior y las fibrillas amiloides. Como resultados esperados, se espera determinar el grado de conservación en los ortólogos para la proteína alfa-sinucleína en mamíferos, obteniendo el mejor modelo evolutivo para calcular la topología del árbol. Obtener modelos tridimensionales de los componentes monoméricos de las proteínas en estudio para determinar su grado de identidad, además de predecir las regiones no caracterizadas por métodos cristalográficos. Concretar también la predicción de potenciales regiones de interacción entre los complejos de proteínas G3P y las fibrillas amiloides, además de confirmar pues que no existe una interacción entre sus componentes monoméricos. De acuerdo. Eh, Se puede apreciar en la figura 3 el logo del alineamiento de las secuencias de nucleótidos para las regiones codificantes compartidas de alfa-sinucleína en mamíferos. Se puede apreciar que realmente es una proteína bastante conservada y en el cuadro 1 se puede apreciar los valores y criterios estimados para el modelo evolutivo óptimo. Esto pues nos lleva al árbol filogenético que tengo aquí, como pueden apreciar, es muy grande. Sin embargo, se puede diferenciar fácilmente los clados y las agrupaciones entre organismos. En el extremo inferior derecho se encuentran los mamíferos, se encuentran los primates, pero también se puede diferenciar l- la agrupación entre organismos insectívoros, ungulados, otros carnívoros, murciélagos y tarsiformes. Sin embargo, estas regiones son aquellas que mantuvieron la mayor identidad debido a que la secuencia, la longitud de las secuencias era más uniforme entre sí. Bueno, pues como les mencioné, por medio del software Quimera, se visualizó el resultado de la proteína obtenida por medio del método de modelado estructural por homología, reconstruyendo el dímero funcional de las proteínas G3P, cubriendo los espacios no cristalizados, en este caso los residuos 68 a 89, según el repositorio del PDB. Y como se puede apreciar en la figura 4, cada dímero se encuentra coloreado de forma distinta, cian y naranja, mostrando o exponiendo el sitio activo del complejo hacia arriba. De manera consecuente, se realizó el modelo predictivo de la estructura de la proteína TRA-A en su conformación monomérica, comparando su estructura en color azul y secuencia con respecto al monómero de alfa-sinucleína en color amarillo, por medio del alineamiento de sus residuos, utilizando el programa Mosule y visualizando las regiones de conservación y consenso en el software de GelView. En este caso se obtuvo un porcentaje de identidad entre ambas de 25%, además de un score de alineamiento de pares de 80. Eh, bueno, se puede apreciar que ambas proteínas, a pesar de poseer un grado de identidad relativamente bajo, poseen una estructura tridimensional semejante en cuanto a las regiones conservadas y rizos, demostrando que el patrón de interacción de la proteína G3P es potencialmente análogo al interactuar con los complejos formados por estas proteínas. Bueno, según los reportes, los componentes monoméricos no deben tener la capacidad de interactuar entre sí de forma química o enzimática. En las figuras 7 y 8 se puede mostrar en la 7 la estructura de la proteína alfa-sinucleína y G3P en sus constituyentes monoméricos, eh, pues vaya, que exhiben una propiedad de repulsión electrostática con una probabilidad de interacción de únicamente el 4%. Por el otro lado, se muestra la estructura de la proteína G3P y TRA-A, de igual forma mostrando propiedades repulsivas en su conformación más estable del 4.8% de probabilidad de interacción. También se puede apreciar en la parte de abajo la estructura cristalizada de las fibrillas amiloides de alfa-sinucleína. Esto pues es de tal forma como se descargó del
PDB, la cual se compone por al menos tres nonámeros plegados en forma beta, dispuestos entre sí de forma paralela en un plano frontal y dos segmentos adicionales que interaccionan en relación uno a uno con dicha estructura, los cuales, les comentaba, son fragmentos con naturaleza o comportamiento priónico provenientes de parálogos. Sin embargo, se estabilizan entre sí por puentes de hidrógeno, lo cual hace muy difícil disgregar estas fibrillas. Bueno, eh, en el cuadro 2 se muestran los resultados predictivos de la potencial interacción entre los complejos de las proteínas G3P y fibrillas amiloides de alfa-sinucleína. De forma general, todos los modelos destacan la interacción de los dominios y el sitio activo de G3P de manera transversal con respecto a las estructuras agregadas en forma de placas, sugiriendo que el proceso de disgregación puede comenzar debido a las propiedades hidropáticas de los residuos en que se posiciona G3P, siendo de mayor relevancia la cadena B en las fibrillas, pudiendo irrumpir la interacción entre los puentes de hidrógeno que estabilizan a los demás componentes y posteriormente interactuar con los extremos N-terminales de la alfa-sinucleína. Se puede apreciar en la figura 10 que está el acoplamiento del sitio activo del dímero de G3P, que está en colores azul y gris. Puede apreciar que se posiciona en una parte media de lo que son las fibrillas amiloides. Y posteriormente, bueno, decidí realizar o proporcionar una vista eh, de modelo de listones desde la perspectiva anterior del lado inferior de la interacción entre los complejos, en donde se puede apreciar el acoplamiento de las regiones centrales. Como les mencionaba, la parte directa con la que interacciona son las regiones más conservadas y con menos desorden que presentan las fibrillas. De igual manera, se puede ver pues el trabajo de refinamiento entre los rizos, sobre todo en las cadenas complementarias, que son la B y C de alfa-sinucleína, bueno, del complejo de alfa-sinucleína, con respecto al plano formado por los ejes Y y Z. Como conclusiones, pues los ortólogos de alfa-sinucleína son altamente conservados entre mamíferos. La interacción molecular entre los monómeros de G3P y alfa-sinucleína no es posible. El dímero G3P se posiciona sobre las regiones conservadas y con mayor hidropatía del monómero de alfa-sinucleína. Y finalmente, la cadena complementaria B, que es el fragmento desconocido de las fibrillas, tiene un potencial influyente en los procesos de disgregación por G3P. Esto por la disrupción de puentes de hidrógeno. Mis referencias, y les agradezco por la atención.